Más información en el aire de la radio, en Desde la Bolsa en directo, el reencuentro con Patti Havas, analista de Keep Trading Blog. Patti, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Silvio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenido vos, que volviste a la radio. Sí, pero bienvenido al reencuentro entonces. Así que aquí estamos, Patti, bueno, con mucha información hoy. Ya hablábamos algo fuera del aire también, y nos ponías también ahí un poco en alerta, ¿no? Que el Banco Central Europeo, sin lugar a dudas, es la noticia del día, tal vez la noticia de la semana. Sí, más que nada, bueno, se sacó una incertidumbre porque el mercado no sabía, digamos, qué dirección tomar en relación a las monedas, que es el punto principal donde se está moviendo el mundo, ¿no? Un poco de dirigir a través de las monedas digamos el poder de cada país. Y bueno, justamente el hecho de haber, la semana pasada vimos como al euro lo bajaban de 1.10 y hacer una contracción hasta la zona de 1.08 más o menos, fue quizás en lo que no sabía en qué dirección iba a tomar en el caso de Draghi, en función de las tasas, que pensaban que podía ir a también una situación como Japón, a negativas. Entonces por eso en anticipo a eso el euro retrocedió, pero bueno, la dirección principal y que marcaba mismo el oro al estar subiendo arriba de los 1.260, también nos indicaba que también el oro lidera justamente la dirección en las monedas, en relación es el opuesto del dólar. Entonces, bueno, me daba a nivel técnico que tenía que haber una salida alcista en el euro, y justamente quizás los comentarios que hace Draghi en relación a que si bien baja la tasa cero, no va a haber movimiento en negativo, es decir, como que hasta ahí llegó. Bueno, también es un punto de ponerle freno a la dirección de la tasa y tal vez freno también a la caída del euro, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y esto hoy marcó también un movimiento en el mercado hacia la baja, tanto en Europa como en el índice americano. No sé puntualmente cómo está ahora, pero bueno, en los primeros movimientos, digamos, desde luego de las declaraciones de Draghi, sin lugar a dudas que pusieron a los mercados en negativo. Sí, más que nada por la presión del sector bancario, que es lo que venimos diciendo desde noviembre, que realmente el sector bancario es el peso del mercado, es digamos, es el que está liderando a la baja el cambio de dirección de largo plazo en los mercados desarrollados. Y el hecho de cambiar la dirección de las monedas, por ejemplo, hasta mismo en el dólar en relación con el yen, que venía sostenido principios desde el 2013, más que nada en su Nikkei, haciendo un cambio de dirección. Bueno, justamente ahora se está dando a la inversa. Entonces realmente el cash está saliendo de los mercados desarrollados y están buscando refugio en los mercados emergentes. Claro. Eso es lo que está dando el giro al oro, que ya está arriba de los 1.260, que si bien lo veíamos ayer y antes de ayer, que en la apertura de los mercados en Asia lo bajaban justamente cuando había menos operando, yo vi esa reacción como queriéndolo retroceder, pero en realidad sube por sí solo y ya está arriba de 1.270, y bueno, eso está dando un giro a los mercados emergentes, que es justamente lo opuesto a lo que veíamos antes con el Operation Twist. Entonces, esa situación es la que está favoreciendo tanto a Brasil, a Turquía, mismo a Argentina en acciones muy selectivas. Y bueno, veíamos también un cambio de dirección en Chile, que marcaba mucho en la acción de LAN Chile, que vean, que también marcó un cambio de dirección antes que el mercado. Y bueno, en ese sentido todo está girando a los mercados emergentes. Claro, ¿no? Y esto lo quiero enmarcar, ¿no? Porque me parece una definición extremadamente importante. Con este contexto global de mercados hoy, ¿vos creés que los emergentes finalmente vuelven a cobrar protagonismos, entre los cuales, por supuesto, también ya estás poniendo a la Argentina en el centro de la escena? Sí, bueno, Argentina viene subiendo en realidad ya antes por el tema de los holdouts en el sector bancario, pero bueno, no así, teníamos que siempre nos contrarrestaba puntos la acción de Petrobras Brasil, ¿no? Entonces eso pesaba sobre el índice, y ahora, bueno, justamente quizás se está dando lo opuesto, está subiendo Petrobras Brasil, que viene de los 3.30, que era el nivel que yo marcaba
como zona de compra de reversión del papel, ya está operando en 5.16 en estos momentos, y bueno, llegó a la zona de 5.30, que justamente también es un nivel de importancia, pero que también si lo supera, tenemos una proyección alcista también bastante buena ahí en Petrobras Brasil, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Me parece que un tema relevante en el comportamiento de los mercados, y acá me tengo que ir un poco a los commodities, tiene que ver con la reacción que ha tenido el oro, tanto con los mercados al alza como con los mercados a la baja. Ha tenido un comportamiento siempre de fortaleza, digamos, ¿no? Ante la volatilidad más que la incertidumbre. Sí, bueno, en primer lugar está reforzando el cambio de dirección en las monedas justamente de los países emergentes, que el hecho digamos, de cambiar el estado de los momentum, que los tengo todos al alza, eso ya está dando no solamente un refugio, porque antes siempre se operaba el oro como refugio cuando el mercado de los Estados Unidos bajaba, pero justamente para que el cash fuera hacia los Estados Unidos se trataba de retener la suba del oro y no buscáramos refugio ahí, y siempre las bajas eran para comprar más acciones de Estados Unidos. Y ahora, bueno, justamente el cambio que dan las monedas, que se trató de retener, no dejando bajar al primero de 97, que era el nivel importante del dólar, justamente empezó a bajar en estos momentos, que en realidad ya tenía que haber bajado antes. Si uno mira la relación del dólar contra el yen, estaba siendo compensada contra la libra, y esa situación estaba quizás engañándonos un poquito y no estaba dejando relucir que ya el oro no es solamente refugio, sino es inversión. Claro. Esto me parece que es clave, ¿no? Porque en algún momento hasta se cuestionó si el oro estaba funcionando o no como refugio de valor. Pero finalmente, cuando se dio toda esta guerra de monedas en los últimos años, y especialmente en el último tiempo, creo que ha cobrado nuevamente un rol que históricamente ha tenido, ¿no? No sé si con igual protagonismo, ahí tal vez me puedas ayudar, pero sí, sin lugar a dudas, con una reacción muy interesante en este contexto de mercados. Sí, bueno, ahora está actuando más que nada en ambos sentidos, porque también el mercado de los Estados Unidos dio un cambio de dirección, y justamente lo que se venía temiendo toda esta semana, justamente es hasta dónde llega el mercado de Estados Unidos para usar la suba para vender en acciones que están realmente sobrecompradas. Porque si bien el índice alcanzó ciertos niveles, como los 2.000 puntos que yo marcaba justo el jueves pasado, que era un nivel de importancia a tener en cuenta, y justo cierra el viernes 1999,99, y bueno, esa zona, si uno le suma también los ETF del sector bancario, que estoy mirando con bastante atención, como es el FAS, y el FAS con Z, que es el opuesto, si uno mira el ETF FAS con S, que es el positivo en el sitio del sector bancario, tiene una fuerte resistencia en la zona de 24, y justamente ahí llega, que más o menos se equipara con un índice del S&P más o menos 1968, que es el que marcaba yo hoy de nivel de soporte, que ahí el mercado había rebotado. Entonces, bueno, se están conjugando un montón de números que parecen ya puestos con la mano, y que en cierta forma están aprovechando las subas del mercado de Estados Unidos en acciones grandes como para salir y refugiarse y buscar, inversión en otros mercados, que son los mercados emergentes, ¿no? Claro, seguro. Y con el movimiento que está teniendo el mercado americano luego de 7 años de suba, una tasa que ahora se lleva a cero en lo que es la zona euro, y una tasa en Estados Unidos que si bien ha subido en diciembre, todavía sigue siendo baja. ¿Puede darle esto más espacio al mercado americano para que, a pesar de los 7 años de suba, aún siga subiendo, o vos ves ahí señales de desgaste? Bueno, en sí mismo veo, oportunidades rotando de sectores, es decir, que el mercado... Bancos ya no, bancos los veías claramente bancos por abajo, ahora, ¿no? Lo evitaría, realmente lo evitaría, porque realmente no lo veo. No veo que digamos un FAS con ese, digamos, supere ya la zona de los 28, que era la zona de 28 es los niveles más o menos de los 2000 que tocó el
el S&P 500 días pasados, que justamente el gap que hay entre los 28 y los 24 que alcanzó contra los 1968 y los 2000 del S&P, justamente la diferencia la saca el sector de energía, que es el que mantuvo al índice para que alcanzara niveles mayores, ¿no? Claro. Porque en realidad los bancos no tienen fuerza, y para que el mercado de Estados Unidos realmente vea que sigue subiendo un poco más, tendremos que tener una Bank of America arriba de 13.40, que es otro nivel que también tengo mucho en cuenta para ver si realmente el mercado de los Estados Unidos puede seguir sostenido. Y bueno, está la reunión de la Fed la semana próxima y vamos a ver cómo es el discurso, a ver si tratan de seguir impulsando, a tratar de ver de una suba de tasas o de más o menos enfilar para ese lado, como para que dar una excusa quizás para dar sostén al sector bancario, ¿no? Que está bastante flojo y que también depende también del petróleo, ¿no? Por los préstamos de los, digamos, que hicieron los bancos. Entonces también con eso me lleva a la conclusión de que tampoco pueden dejar mucho que el petróleo retroceda, ¿no? Claro, tal cual. Pati, se viene Expo EFI 2016, la importante también lo que es el Congreso Económico, y bueno, las instituciones del sistema bursátil argentino van a estar ahí presentes. También, por supuesto, la radio desde la Bolsa en directo, y ahí sos una de las invitadas especiales. Vas a estar ahí los días 30 y 31, algunos de esos 2 días, cuando tu tiempo los permita, pero bueno, ya le voy adelantando a los oyentes que van a poder estar contigo y poder escucharte también ahí en vivo en una de las charlas justamente especiales que vamos a tener desde la radio para compartir con todos quienes asistan a esa exposición tan importante, ¿no?, para la Argentina. Sí, con todo gusto voy a estar ahí, y bueno, nos vamos a conocer en persona, ¿no? Bueno, es un placer para mí la invitación y voy a estar ahí junto a todos. Claro, y desde luego que invitamos a los oyentes, como siempre, a contactarte a través de las redes sociales, @pati_javas o @keeptradingblog. Eso, por supuesto, es en Twitter, en donde van a poder encontrar mucha información de mercados. Día a día vas compartiendo actualidad y también, por supuesto, tu análisis, tu visión respecto a los distintos temas que vamos a hablar. Y también, bueno, las novedades que ya habíamos adelantado el año pasado y que este 2016 continúan en materia de coaching financiero. Ahí sí, que nos podés contar, ¿cómo vienen? Sí, vengo bastante bien y bueno, quisiera pasarles mi email para cualquiera que se quiera contactar, que es javaspati@gmail.com, que es J-A de larga A-Z, Pati, que es P-A-T-T-I-E, @gmail.com. Genial. Queda hecha entonces, Pati, desde luego la invitación. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, si querías seguir hablando algo de mercado que me por supuesto, no, sí, cerremos la agenda final atendiendo que, por supuesto, como vos bien decías, la semana próxima tenemos ahí las declaraciones de Yellen, ¿no? O sea, las minutas de la Fed, que va a haber que leer con atención a ver qué se dice, aunque entiendo que se espera un no movimiento de tasas, ¿no? Sí, en realidad van a estar las tasas, calculo, van a estar bajas, no hay manera de que eso dé lugar a un cambio. Y bueno, en función de eso, creo que más que nada están tratando ahora en estos momentos a nivel técnico, que era lo que quería remarcar, es que todavía los momentos de mediano plazo están al alza, entonces por eso todavía, digamos, el mercado el margen para subir, y vamos a ver si, digamos, con la reacción que quizás se lo dejen en manos de Janet Yellen para que el mercado finalmente tenga una reacción. Es decir, acá necesitamos que el Dow 65, que es la suma de los 3 Dows, el 15, 20 y 30, es decir, el Dow Industrials and Transportations y digamos, y utilities, que los tres estén, digamos, la suma de los tres me dé un Dow 65 arriba de 6.050, que es mi nivel clave, que si eso lo llega a superar, entonces, bueno, al mediano plazo se puede extender y calculo que eso nos puede dar un aire
pero siempre tengan en cuenta que el largo plazo de los mercados desarrollados están a la baja, entonces toda esta suba que se dé de acá a que pueda estar positivo hasta el mes de mayo más o menos, es una oportunidad de venta, y más que nada que veo muy pesados con tasas bajas para el sector de biotecnología y los bancos, ¿no? Claro, tal cual. Y quedamos también como reflexión final, si me permitís, con esta expectativa, con esta visión que vos marcás justamente de bonanzas para los mercados emergentes, ¿no? ¿Crees que se viene el momento de emergentes finalmente? Sí, el punto es, bueno, justamente aprovechar esta situación de acá a mayo para ir reparando, digamos, y alineando a los largos plazos en los mercados emergentes, como para que realmente cuando el mercado de Estados Unidos ahora tenga fuerza, es decir, cuando tenga fuerza los desarrollados, los que más van a subir van a ser los emergentes, no como era antes, era inverso, ¿no? Cuando bajábamos mucho más nosotros, entonces bueno, ahora se tiene que dar la situación opuesta, y después en las acciones de Estados Unidos realmente buscar acciones o sectores ligados a los commodities, y después insurance que también de seguros, digamos, que se favorecen con tasas bajas. Claro, tal cual. Pati, como cada semana, el placer de recibirte aquí en la radio Desde la Bolsa en directo. Nos reencontramos en cualquier momento en la radio, pero también los días 30 y 31 de marzo en el Hotel Hilton Buenos Aires, en la Expo EFI, en donde vamos a estar ahí presentes. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos, Silvia, y gracias a todos los oyentes.